en su Biblia a la carta a los Romanos, el capítulo 12. Lo he dicho en reuniones anteriores, este es uno de los dos pasajes preferidos míos, Romanos capítulo 12, versículo 11. Y hoy nos toca hablar acerca del fuego en la obra de Dios. Ya hemos hablado acerca del fuego en los pies del predicador. Hemos hablado acerca del fuego en los huesos del predicador. Hemos hablado acerca del fuego en la lengua de hombres encendidos en llama. Y por último, hemos hablado acerca del hombre que era la antorcha que ardía y alumbraba, y ese era Juan el Bautista. Y hoy vamos a hablar acerca de la necesidad del fuego en la obra de Dios. Entonces, si está ahí, hermanos, en Romanos el capítulo 12 y el versículo 11, dice la palabra: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Otra vez voy a leer el texto. Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, lo primero que vamos a enfocarnos es en el fuego, en mi ministerio. La palabra ministerio quiere decir lo que yo hago por la gente. Todo lo que yo hago por la gente necesita fuego de Dios. Entonces Pablo dice: en lo que requiere diligencia. Esa palabra diligencia habla acerca de algo que es urgente, de algo que no se puede postergar, de algo que no puede esperar. Hay algo que debemos hacerlo ya. Dice él: en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y él introduce esa palabra que atemoriza, porque la pereza, hermanos, en nuestro tiempo se ha vuelto un gigante que está dominando las congregaciones. La pereza se está volviendo un gigante que está aplastando a las congregaciones en nuestro tiempo. La pereza es parecido como a un virus mortal. Donde está la pereza hay pobreza. La pereza es la madre de la pobreza. Y en la vida espiritual es lo mismo, porque trae la pereza como resultado iglesias paralizadas, creyentes que están en huelga espiritual, están en rebeldía, no quieren hacer nada o muy poco para el Señor. Donde está la pereza, hermanos, hay mucha vagancia espiritual. Entonces, cuando yo veo esa palabra pereza, me parece que estamos frente al retorno de la apatía. Esa palabra apatía es una palabra compuesta. A significa sin y patos significa pasión. Cuando hablamos de apatía, estamos hablando de gente sin pasión, de gente, mis hermanos, que tiene una actitud espiritual que es dañina, gente que tiene muy poca disposición al servicio. Por eso nosotros encontramos muchas congregaciones, no solo en un estado de adormecimiento, sino que las vemos en un estado de aburrimiento. Gente que no tiene pasión, que no tiene entusiasmo. Y ahora les voy a citar un texto que es realmente duro. Yo lo sé de memoria, pero voy a leérselo porque no quiero equivocarme. Y este es Jeremías 48 y el versículo 10. Y quiero pedirles que pongan una especial atención a la primera parte, porque esta es una de las expresiones más fuertes del Señor. Escuche, Jeremías, el capítulo 48 y el versículo 10. Dice la palabra: maldito el que hiciere
indolentemente la obra de Jehová. Esa es la primera parte del texto. Otra vez, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Entonces ponemos la atención en la palabra indolentemente. Esa palabra habla en nuestra lengua sería como flojera. Estamos hablando de la pereza, pero la palabra indolente habla de flojera, habla de desgano. La palabra indolente se refiere a tibieza espiritual o descuido espiritual. Otra vez, la palabra indolentemente habla de una pereza, de una flojera, habla acerca de un desgano, de una tibieza espiritual o de un descuido. Todo esto, mis hermanos, es una ofensa a Dios. Y hoy por todas partes se puede ver personas que trabajan indolentemente en la obra de Dios. Les falta entusiasmo, les falta energía, les falta pasión. Y ahora, si nosotros estamos en un servicio activo, tengamos cuidado porque la indolencia es contagiosa. Nosotros también podemos contagiarnos de eso, porque la actitud de muchos creyentes es que si los hermanos no trabajan, ¿por qué lo voy a hacer yo? O tal vez escucha, dice, pero siempre me dejan solo a mí en las actividades. Y entonces a nosotros también nos domina la flojera, nos domina la pereza y empezamos a hacer la obra de Dios indolentemente. En algún tiempo usted habrá sentido a hermanos o hermanas que estaban codo con codo, hombro con hombro. Estábamos dando pasos juntos, pero hoy los empieza a ver fríos y distantes. Los empieza a ver con poca participación en la obra y entonces empiezan a ser dominados por la pereza. Y lo preocupante del texto de Jeremías, que Dios dice, maldito es el que hace indolentemente la obra de Dios. Ahora, este es mi razonamiento, hermanos. ¿Por qué hay tan poca bendición en las congregaciones? Y a mí me parece que eso sucede porque hay gente que está haciendo la obra de Dios indolentemente. La palabra maldición suena fuerte, pero se lo pongo yo, esto se llama un eufemismo, una forma más liviana, más decorosa, ¿no? Pero es como que Dios retira la bendición, ¿eh? Se lo planteo desde ese lado. Si yo trabajo indolentemente, la palabra es maldición, pero yo el efecto que siento es que Dios retira sus bendiciones. Y una iglesia sin bendición, ¿cuánto tiempo puede perdurar? Necesitamos, hermanos, estar activos. El texto de Romanos, después que dice no perezoso, la expresión que sigue es fervientes en espíritu. Aquí en el barrio donde yo vivo dirían, esa es la actitud, fervientes en espíritu, esa es la actitud. Esa palabra ferviente habla de presencia de fuego. Esa es la palabra ferviente, presencia de fuego. Es decir, que tenemos que hacer la obra de Dios con el fuego de Dios presente. Fervientes en espíritu es la idea de la palabra hervor. Fervientes en espíritu es la idea de la palabra ardor. Debemos servir, hermanos, ardientemente. Debemos servir, hermanos, como nuestra alma en un estado de ebullición, como si fuéramos un volcán en erupción, hermanos, una fuerza tremenda, incontrolable. Esa debe ser nuestro estilo de servir, con pasión, con entusiasmo. Porque yo me pregunto esto, mis hermanos. Si no hay fuego de Dios, no hay nada. Pero mi pregunta es esta, si yo no ardo y usted no arde, ¿quién va a iluminar a los perdidos?
si yo no ardo y usted no arde, ¿quién va a iluminar a los perdidos? ¿Quién va a iluminar a los que están atrapados en la oscuridad, en las tinieblas? Dice aquí, fervientes en espíritu. Les digo, hermanos, que esa a veces me hace pensar en esa gente que van a los estadios de fútbol. Y usted lo ve a esa gente que son movidos por la pasión del deporte o por la pasión que sienten por un equipo. Y cuando yo veo a esos que le llamamos hinchas, seguidores, yo siento cierta envidia, porque ellos son apasionados, ardientes, van al fútbol cuando hace frío, van al fútbol cuando el sol parte la tierra, van al fútbol, hermano, ya sea que su equipo gane, pierda, ellos están ahí trepados en el alambrado, gritan con pasión, agitan las banderas, tienen las poleras con los colores de su equipo, se distinguen bien a quién pertenecen y a quién siguen, hermano, y hasta cuando les hacen algunos reportajes, usted les escucha decir que dan hasta la vida por sus colores de su equipo. Y a mí me da envidia porque los cristianos no somos así. No somos tan expresivos, no somos tan demostrativos, no somos tan apasionados. ¿Por qué? Porque nos está haciendo falta fuego en la obra de Dios. Nos está haciendo falta fuego de Dios, hermano. Y eso lo tenemos que corregir y lo deberíamos hacer en esta misma noche, si ese es nuestro problema. Tenemos que dejar de ser tan tímidos, tenemos que dejar de ser tan silenciosos, tenemos que dejar de ser tan indiferentes y tenemos que ser fervientes en espíritu, dice el versículo, fervientes en espíritu. Y luego dice, sirviendo siempre al Señor. No es cada tanto, no es por temporada, no es como aquí en la Argentina que conocemos principalmente en el norte lo que llamamos peones golondrina, que en una época del año se van al sur a arrancar manzanas, en otra época del año se van a arrancar aceitunas a La Rioja, en otra época del año se van a arrancar uvas a Mendoza, en otra época se van a Tucumán a cortar caña de azúcar o juntar limones. Esos son peones golondrina por temporada, una temporada en cada lado. Pero nosotros somos hijos de Dios, dice el versículo Romanos 12:11, sirviendo siempre al Señor. No hay tiempo para descanso. Tenemos que estar, hermanos, en el servicio activo. ¿Qué es lo que nos puede movilizar? Fuego de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Fuego de Dios. Si no hay fuego, hermano, en nuestra vida, no hay presencia de Dios. Es así de simple. Si no hay fuego en nuestra vida, no hay presencia de Dios. El lunes les dije, si no hay fuego, no hay nada. Si no hay fuego, no somos nada, hermano. Necesitamos fuego de Dios, necesitamos fuego celestial. Algo quiero decirles sobre ese fuego celestial. En primer lugar, no es un fuego barato. El fuego celestial no es algo fácil de conseguir. El fuego celestial se consigue con mucho sacrificio. El fuego celestial es algo costoso, hermanos, pero debemos buscar ese fuego, debemos tener ese fuego, debemos apoderarnos de ese fuego del cielo, hermanos, porque nosotros, ¿cómo lo vamos a conseguir? Lo primero que hacer es mirar nuestra vida. Y si hay pecados que no hemos confesado, vamos a confesar pecado, porque cuando hay presencia de pecado, no puede estar el fuego de Dios. El pecado se vuelve como un balde de agua fría que apaga el fuego. Necesito limpiar mi vida, hablar con Dios, repasar mis actividades y cuáles son mis pecados y hablarlos con el Señor. Necesito tener una vida limpia para estar preparado para tener el fuego celestial. ¿Qué más necesito? Yo pienso que necesitamos renunciar a algunas horas de celular. Antes, hace muchos años, predicábamos nosotros sobre el monstruo de un solo ojo.
Cuando hablábamos de eso, de el monstruo de un solo ojo, nos referíamos a la televisión. Antes pasábamos mucho tiempo frente a la televisión, luego vino la computadora y ahora nos hemos vuelto rehenes o esclavos del celular. Y hermanos, el tantas horas junto al celular nos está robando la presencia del fuego de Dios. Hay que dejar un poco de lado ese celular y empezar a buscar más al Señor. Otra de las cosas que aleja el fuego celestial de nuestra vida es la ambición desmedida por lo material. Muchos cristianos en su pensamiento y en su sentimiento aman a don dinero, quieren don dinero, buscan la plata, viven por la plata, se desesperan por la plata. Y hermano, mientras nosotros tengamos ambiciones desmedidas por lo espiritual, por lo material, disculpe, no vamos a tener fuego de Dios. Yo creo que todos recordamos cuando Pablo le dijo a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual amando algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Necesitamos el dinero, trabaje para conseguir el dinero que necesita, pero no se afane por eso, porque el andar de dándole vida a esa ambición por lo material, eso aleja el fuego de Dios, porque estamos concentrados en eso. Y mis hermanos, otra de las cosas que aleja el fuego de Dios es la simpatía por lo mundano. Muchos creyentes tienen demasiada simpatía por lo mundano, por las modas del mundo, por las propuestas que tiene el mundo, por las diversiones del mundo, por las amistades del mundo. La simpatía con el mundo aleja el fuego de Dios de nuestras vidas. Así al pasar, les recuerdo en Santiago 4 y verso 4, donde la carta dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad que yo tengo con el mundo aleja el fuego de Dios de mi vida. Pero necesitamos, hermano, fuego en la obra de Dios. Necesito fuego en mi ministerio, fuego celestial en lo que yo hago por la gente. Porque si no tengo fuego, como les dije, no tengo nada. Hemos visto en los mensajes fuego en los pies. Hemos visto en los mensajes fuego en los huesos. Hemos visto en los mensajes fuegos en el corazón, corazones ardientes. Aquellos discípulos en el camino de Maús que decían, no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino, cuando se encontraron con el Cristo resucitado. Hemos hablado de ese fuego en el corazón, del fuego en la mente, del fuego en mi alma. Hemos hablado de Isaías y del fuego en los labios. Hermanos, necesitamos nosotros, y entiéndame bien, experimentar un incendio santo para iluminar a los que están en tiniebla. Nuestra vida necesita experimentar un incendio santo, porque si el fuego de Dios no domina nuestra vida, entonces no vamos a sumar almas, no vamos a sumar frutos, no vamos a sumar buenos resultados en la obra de Dios. Y si no logramos sumar, no logramos crecer, nos vamos a frustrar. Así que, mis hermanos, necesitamos el fuego de Dios. Tenemos que despertar porque estamos muy distraídos con la tibieza. Recuerden ustedes que la tibieza es lo que produce el vómito de Dios. Cuando habló el Señor a aquella iglesia de la Odisea, que le dijo que no eran fríos ni calientes, sino que eran tibios, te vomitaré de mi boca. Nosotros necesitamos, hermanos, dejar de estar tan distraídos en la tibieza y dejar que se encienda el fuego de Dios para que veamos frutos en nuestro ministerio que honren a nuestro Salvador. El segundo punto que quería hablar en esta noche sobre el fuego en la obra de Dios es para referirme al fuego de la palabra de Dios. Observe ese detalle, el fuego en la palabra de Dios.
Buscamos, por favor, en Jeremías, el capítulo 23. Jeremías, el capítulo 23. Ahí nos vamos a encontrar con una enseñanza acerca de el fuego en la palabra de Dios. Jeremías, el capítulo 23 y el versículo 29. Mire cómo dice la palabra. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Dos figuras usa el pasaje, fuego y martillo. Dice Dios, ¿no es mi palabra como fuego? Quisiera decirles que el fuego de la palabra de Dios no me lastima, no me hiere. El fuego de la palabra de Dios no me destruye. El fuego de la palabra de Dios me purifica. El fuego de la palabra de Dios me refina como hijo. El fuego de la palabra de Dios enciende mi alma para el servicio. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor? Hermanos, necesitamos que la palabra de Dios haga un efecto en nuestra vida, pero algo más serio todavía, necesitamos tener contacto permanente con la palabra de Dios. Ustedes saben que hay muchos cristianos que son dietéticos. Es decir, que son gente que se alimentan los sábados y domingos y por ahí algún miércoles o jueves en una reunión de oración. Pero después el resto de la semana su alma está sometida a hambre. Me hace pensar en esa gente que come una manzanita verde y un yogur en el día. Otros comen un huevo pasado por agua y una zanahoria hervida. En la vida espiritual, hermano, esto no es lo más aconsejable. Necesitamos un alimento diario de la palabra de Dios, un encuentro diario con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la Biblia, es la que puede encender el fuego en nuestra alma. La palabra es la que nos puede sacudir los cimientos más profundos. La palabra es lo que me puede movilizar. La palabra de Dios y su fuego es lo que me puede mantener activo. Muchas veces nosotros nos encontramos con hombres y mujeres que pasan los 70 años o los 80 años y los vemos con esa energía juvenil, pero son gente que están alimentados por el fuego de la palabra de Dios. No pierden el entusiasmo, no pierden el buen ánimo, porque el fuego de la palabra de Dios está presente. Dice el Señor, ¿no es mi palabra como fuego? Quiero decirles que el fuego de la palabra anula, elimina el efecto del pecado en nuestra vida, porque la palabra me exhorta y la palabra me empuja a alejarme de mi pecado. Necesito ese contacto. Hay muchos creyentes que están dormidos, necesitan ser despertados por el fuego de la palabra. Hay muchos creyentes que están anestesiados, necesitan, hermano, del fuego de la palabra. Una persona que se duerme es una persona que está lejos de la palabra, porque la palabra de Dios, hermano, me da vida y me mantiene activo. Quisiera decir también que la palabra de Dios y su fuego debe notarse en el púlpito donde predicamos. Toda persona que va al púlpito, nosotros acostumbramos a predicar, pero también acostumbramos a invitar casi cada domingo dos hermanos, algunos son adolescentes, pasan al frente a leer la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, cuando se lee la palabra de Dios, cuando se la predica, se la desarrolla, se la explica, ahí hay un fuego especial. El fuego de la palabra de Dios puede derretir el hielo de los corazones más congelados. Por eso es una palabra viva, es una palabra de fuego. Dios dice, ¿no es mi palabra como fuego? Ese fuego de la palabra vivifica a los muertos, purifica a los contaminados por el pecado. El fuego de la palabra produce luz, el fuego de la palabra ilumina, hermano. Y nosotros los que vamos al púlpito tenemos que encargarnos
de dar en cada prédica, en cada mensaje, un alimento nuevo. No podemos ofrecer a nuestra congregación comida enlatada. No podemos ofrecer a nuestra congregación comida chatarra. Necesitamos nosotros ofrecerles el alimento potente de la palabra de fuego, el alimento poderoso de la palabra de Dios. Fuego en mi ministerio, fuego en la palabra de Dios. Había un predicador de allá de los años 1700 con un testimonio impresionante. Con él surgió lo que conocemos hoy como el movimiento de los metodistas. Su nombre era Juan Wesley y él dijo cierta vez que él toda la semana leía la palabra de Dios porque quería encenderse en fuego, porque el domingo quería arder en el púlpito. Y él decía, si yo logro arder en el púlpito, otros se van a encender junto conmigo. Esa es la enorme responsabilidad que tenemos los que predicamos. No podemos ser predicadores apagados. No podemos ser nosotros predicadores con carbones apagados. Debe haber fuego en nuestra predicación. Debe haber fuego de la palabra de Dios, hermanos. Estamos llamados a esa responsabilidad. Fuego en mi ministerio, fuego de la palabra de Dios. Y ahora quiero ocuparme algunos minutos para hablar acerca del fuego del Espíritu Santo. Si hablamos del fuego en la obra de Dios, hablamos del ministerio. Si hablamos del fuego en la obra de Dios, hablamos del fuego de la palabra. Si hablamos del fuego en la obra de Dios, tenemos que hablar acerca del fuego del Espíritu Santo. Un pasaje muy breve. Primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. Si puede mirar ahí, por favor, en su Biblia. Primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5. Y ahí vamos a poner nuestra atención en el versículo 19. Es muy breve el texto. Escuche lo que dice. Primera Tesalonicenses 5, verso 19. Dice, no apaguéis al espíritu. Otra vez, eso es todo lo que dice. No apaguéis al espíritu. Entonces, claramente el texto está hablando o transmitiendo una idea de fuego, del fuego del Espíritu Santo. Y entonces el texto dice, no lo debe apagar. Es decir, hermano, que eso es una obra que no puede ser impedida. El fuego del Espíritu es una obra que no debe ser impedida. Es una obra que no debe ser estorbada. El fuego del Espíritu es una obra que no puede ser sofocada. Dice Pablo, no apaguéis el Espíritu. Luego, si ustedes ven ahí en Efesios 4 y el versículo 30, Pablo transmite la misma idea en otras palabras. En Efesios 4:30, él dice, no contristéis al Espíritu Santo. Esa palabra contristar significa no le cause tristeza al Espíritu Santo. Déjelo trabajar con todo su potencial, déjelo trabajar con todo su esplendor, con todo su fuego. No lo entristezca al Espíritu Santo. Muestre que su presencia llena su vida. La palabra contristar que él usa quiere decir no le cause pena, no le cause dolor. Déjelo al Espíritu Santo que él fluya con total libertad. Porque, hermanos, donde está el Espíritu de Dios, dice Pablo a los Corintios, allí hay libertad. Pero cuando yo estoy tolerando la presencia del pecado en mi vida, el Espíritu Santo se contrista. En otras palabras, como que se corta su campo de acción en mí. Pero cuando yo confieso mi pecado a Dios, el Espíritu Santo llena mi vida, me potencia mi vida, y hay esa presencia de fuego en mí, de entusiasmo por el servicio. No apaguéis al Espíritu Santo, no contristéis al Espíritu Santo. Recordemos juntos, hermanos, lo que puede hacer el Espíritu Santo y su fuego.
una mirada, por favor, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Si podemos ir hasta allí, por favor, a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 4 versículos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, y comenzamos con el versículo 1. Dice la palabra que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Quiero que note ahí 3 cosas. Primero, la palabra estruendo, que habla de una gran explosión. Y en segundo lugar, quiero que note las 2 palabras que van de la mano hablando del Espíritu: fuego y viento. Un viento recio y lenguas repartidas como de fuego. Quiero que note eso: lenguas de fuego, lenguas como de fuego. Necesitamos que esa llama santa encienda nuestra lengua para que podamos predicar. ¿Cuál era el contexto de esto? El Señor Jesucristo había muerto en la cruz, resucitó al tercer día. Los primeros versículos del capítulo 1 de Hechos cuentan que él compartió con los apóstoles 40 días estando resucitado. A los 40 días el Señor sopló en ellos el Espíritu Santo. Eso fue porque él iba a cumplir una promesa que les había hecho, que decía él: no los dejaré huérfanos. Así que a los 40 días el Señor Jesucristo fue llevado en una nube, y usted puede leer eso ahí en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y luego, hermanos, al día 50, esa es la palabra Pentecostés. La palabra penta es la raíz o la base de la palabra 50. 50 días después de la resurrección, dice la Biblia que estaban todos juntos y unánimes. Eso nos lleva a pensar o recordar el Salmo 133. Qué hermoso es ver a los hermanos juntos en armonía. Y luego llega el versículo 3, dice: porque allí es donde Dios derrama vida eterna. Así que ahí estaban los hermanos, juntos y unánimes. Dice la palabra de Dios, pero de repente vino un estruendo, un viento recio. ¿Se acuerdan en Juan 3 cuando Jesús habló con Nicodemo y le dijo que el viento sopla, no sabes ni a dónde viene ni a dónde va, y así es todo aquel nacido del Espíritu de Dios? Y ahora dice aquí la palabra que vino ese viento recio, el aliento de vida de Dios, hermano. Y dice que aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Ahí estaba el instrumento que Dios iba a utilizar, la lengua de esos hombres para predicar la palabra. Ahora, si usted mira ahí en su Biblia, en Hechos 2, verso 14, dice: y poniéndose Pedro de pie junto a los 11, comenzó a predicar. Pero esos mismos hombres, 50 días antes, estaban en una habitación tristes y llorando, acobardados, desorientados, no sabían qué hacer. El Señor había muerto y ellos no sabían qué hacer. Estaban, dice la Biblia, tristes y llorando en una habitación. Pero ahora estaban llenos del Espíritu Santo. Había un fuego que los movilizaba. Había un fuego que desbordaba su alma. Y ahora se levantaron de pie, dice, y alzaron la voz y predicaron la palabra. Y cuando usted sigue la lectura ahí en Hechos, el capítulo 2, llega al versículo 37 y dice que los que estaban oyendo esa predicación se compungieron de corazón
Es decir, que el fuego de Dios que estaba en esos hombres logró que la predicación traspasara esas almas. Dice, se compungieron, fueron traspasados por el mensaje de la palabra. El resultado de eso, usted y yo lo conocemos. 3.000 personas fueron convertidas, salvas por Cristo. 3.000 personas fueron bautizadas y 3.000 personas se agregaron a la iglesia. La iglesia que recién estaba naciendo con una enorme bendición de almas. ¿Por qué? Porque hubo hombres que tenían el fuego del Espíritu Santo en su vida. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para hacer la diferencia? Tener el fuego del Espíritu. ¿Qué dice Pablo? No apaguéis. ¿Qué más dice Pablo? No contristéis al Espíritu. Mis hermanos, estamos desafiados a que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestra vida. Algo tiene que moverse en nuestra vida interior. Si usted quiere, podemos recordar en Juan capítulo 7, cuando el Señor Jesucristo dijo, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego dice, esto dijo, refiriéndose al Espíritu Santo. Nuestra vida, hermano, fuego, agua, esa agua no está estancada, es un río que se mueve, que corre continuamente, y eso es lo que nos moviliza a nosotros, hermano. Esa es la clase de fuego que necesitamos en la obra de Dios. De eso estamos hablando en esta noche. Ese es el tema que nos ocupa en esta noche, el fuego en la obra de Dios, fuego en nuestro ministerio, fuego en la palabra de Dios, fuego del Espíritu. Y ahora, mis hermanos, nos vamos a ocupar en unos minutos finales, hablar acerca de el fuego en el altar de la oración. Quiero que note esa expresión que estoy usando, fuego en el altar de la oración. Así que quiero invitarles, mis hermanos, para ver en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Si puede mirar, estamos muy cerca ahí, Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. ¿Qué había sucedido? En el capítulo 3 hubo un milagro de un hombre que lo ponían en la puerta del templo que se llamaba La Hermosa. A ese lugar llegó Pedro y Juan, el apóstol. El hombre estaba ilusionado con recibir una buena ofrenda, una limosna, dice la Biblia, pero los predicadores le dijeron, no tenemos ni oro ni plata, mas lo que tenemos te damos en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y aquel hombre que tenía como 40 años se levantó. Y entonces eso despertó el celo de los líderes religiosos y políticos y pusieron a los hombres de Dios en la cárcel. Y luego que estos hombres, hermanos, iban a estar siendo perseguidos y siendo desafiados a no predicar más la palabra. Pero ellos eran hombres de Dios, movidos por fuego de Dios. Tenían el fuego de la palabra de Dios y este era su ministerio, es decir, lo que hacían por la gente, predicar el mensaje de salvación. Así que les pusieron en la cárcel y luego cuando les soltaron, aparecieron en una casa, muy posible era la casa de Marcos, que era una de las casas donde se reunían a orar y había predicación de Marcos, el autor del Evangelio. Es muy posible que esta casa haya sido la de él. Mire lo que sucede. Nos metemos en estos versículos para hablar de este tema, fuego en el altar de la oración. Capítulo 4 de Hechos, verso 23. Dice la palabra, y puestos en libertad, es decir, Pedro y Juan fueron puestos, salieron de la cárcel. Vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Así que llegaron ahí, estaban los hermanos reunidos, ¿no?
contaron su experiencia, las amenazas que habían recibido, y ahora se animaron y elevaron una oración al cielo. Esta oración fue algo impactante. No conocemos o no registramos otra oración parecida a esta. Observe cómo dice aquí, capítulo 4, versículo 29, para que usted vea lo que pasó después que ellos oraron al Señor. Hechos 4, verso 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El verso 29 que leímos, hermanos, y que habla de la oración que estaban haciendo, ellos pidieron al Señor que mirara las amenazas y le pusieron el énfasis no en el trabajo del enemigo, porque el enemigo hace lo que él tiene que hacer, pero ellos pusieron el énfasis en esa oración en que los siervos pudieran tener denuedo para hablar la palabra. Esa palabra denuedo quiere decir que tengan valentía. La palabra denuedo también se traduce como coraje, que es lo que nosotros necesitamos para predicar, un coraje santo. Eso es lo que estaban pidiendo en oración. La palabra denuedo aparece muchas veces en el libro de Hechos. Pero el verso 31 nos llama la atención porque dice que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Es decir, que hubo ahí como un terremoto que no solo lo sintieron en su propio cuerpo, sino las paredes que son inanimadas, que no tienen vida, también fueron removidas. ¿Por qué después de la oración el lugar tembló? Eso es lo que nosotros llamamos una respuesta de Dios a la oración. Aquel temblor era la confirmación del cielo que esos hombres iban a tener denuedo para predicar, que iban a tener valentía, que iban a tener coraje, que iban a tener eficacia. Y mis hermanos, esta historia bíblica les traje porque todos nosotros necesitamos tener un altar de oración. En esta mañana por varias horas estuve aquí revisando este tema y repasando, y este punto fue el que más me movilizó. La oración es el gran déficit de nuestras congregaciones y nuestras vidas. Hace como 100 años atrás, más de 100 años, uno de esos predicadores famosos dijo esto: si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Si quieres avergonzar a un cristiano, pregúntale por su vida de oración. Esa es el área donde más fallamos. Es el área a la que menos nos dedicamos. Y por falta de oración, hoy hay muchos altares apagados. Yo quiero decirle esto a los que ya tenemos más años en la fe. Vamos a tener que recuperar el camino de la oración. Y le digo a los adolescentes y a los jóvenes que nos acompañan en esta noche, que empiecen a transitar el camino de la oración. Como el primer texto que leímos, en lo que requiere diligencia, la palabra diligencia no se puede postergar, no se puede esperar. Hoy tenemos que empezar a recorrer el camino de la oración. Yo le diría en estos términos que el cielo tiene grandes deseos de oír nuestra voz. El cielo tiene grandes deseos de oír nuestra voz. A los que tenemos más años en la fe y estamos aquí, ¿cuánto hace que no estamos golpeando las puertas del cielo en oración?
¿Cuánto hace que no estamos visitando el cielo con oración? La falta de oración se nota cuando vemos almas pobres espiritualmente. La falta de oración, hermano, es como si habláramos de un soldado que va a la guerra sin armas. Imagina usted un soldado en la guerra, en el campo de batalla sin armas. Es imposible que consiga una victoria. En nuestra vida cristiana, si no hay oración, no habrá victoria. Si no hay oración, no va a haber triunfos en nuestra vida, hermano. Si mi vida de oración, hermanos, es lo que cuando me falta la oración, cuando falta la oración en mi vida, yo me veo como un obrero cobarde, tibio, pero si hay oración en mi vida, me voy a sentir como un guerrero temible, como un guerrero poderoso. La oración, hermano, es lo que hace la diferencia. La oración, hermano, es lo que atrae el fuego de Dios a nuestra vida, el fuego de Dios en nuestra congregación. Mis hermanos, esta mañana, al repasar este tema de la oración, esta pregunta me hice, otra vez el descuido, otra vez el descuido. Porque en los últimos días comencé a tener más actividad de oración. Cuando comenzamos el seminario y luego surgió la posibilidad del viaje a Santa Cruz, donde, si Dios me permite, el 1 de octubre viajaré y estaré casi 30 días predicando todos los días. Y entonces es como que intenté recuperar esa gimnasia, como ya 8 años que no viajaba y sé lo que me espera y la exigencia que me espera y sé que estoy disminuido en mi salud y comencé a orar más y tengo que orar mucho más. Y entonces al notar que estoy notando más que tiempo cercano anterior, me pregunté otra vez el descuido. Porque todos nosotros, hermanos, nos descuidamos en nuestra vida de oración. Y entonces me hice esta pregunta también, ¿dónde perdimos la llama? ¿O dónde perdió intensidad nuestra llama, nuestro fuego, cuando dejamos de orar? Cuando empezamos a dedicar menos tiempo a la oración. Y rápidamente me acordé de un predicador que yo invité y traje a la provincia de Jujuy por 2 años, en el año 2014 y 2015. Y estábamos, para los que conocen, allí en las serranías de Zapla, allí cerquita de los socavones donde se sacaba el acero para cuando Argentina era potencia en eso. Y en ese lugar, ese predicador habló sobre la oración y dijo que había una estadística en ese tiempo que decía que casi la totalidad del cristianismo no pasaba de los 3 minutos diarios de oración. Eso dijo el predicador. Y eso fue un golpe que me sacudió y empecé a notar que él tenía mucha razón, porque a veces nuestra vida de oración, hermanos, es como un ritual. Nosotros a veces cuando oramos solamente nos limitamos a pedir a Dios y salimos de la presencia del Señor sin agradecer. Muchas veces nosotros presentamos peticiones, pero no disfrutamos de la compañía de Dios, no disfrutamos de la presencia de Dios. Hablamos con Él, pero no disfrutamos su presencia, porque nuestras oraciones son muy breves y siempre estamos muy apurados y no tenemos tiempo para orar, y eso ha logrado que nos falte fuego de Dios en nuestra vida. En el altar de la oración es el lugar donde yo tengo que buscar ese fuego de Dios. A los que tenemos más años en la fe, que estamos aquí en esta noche, ¿cómo está su altar de oración? Si usted le da una mirada a ese altar, ¿hay un fuego encendido? ¿O en ese altar de oración solamente hay un montón de polvo y un montón de cenizas que nos recuerdan que en un pasado hubo fuego?
pero ahora es todo lo que quedó, un montón de cenizas. Pero si esa es nuestra realidad, hermano, en esta noche, hoy tenemos que buscar al Señor, porque vamos a necesitar fuego para la obra de Dios, fuego celestial para la obra de Dios. Necesitamos fuego para el ministerio, necesitamos el fuego de la palabra de Dios, necesitamos el fuego del Espíritu Santo, necesitamos el fuego en el altar de la oración. Mis hermanos, quiero en esta parte final invitarles al Evangelio de Mateo, capítulo 7, dos pasajes allí. El primero, el Mateo capítulo 7, y luego vamos ya a la parte final. Y después del mensaje, si el hermano Hilarión está con nosotros, vamos a escucharle unos minutos. Antes, hermanos, Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Mire cómo dice la palabra de Dios, versículo 7. Y la primera reacción será, pero yo conozco este pasaje, pero qué poco que lo vivo. Lo conocemos bien, pero lo vivimos poco. Dice el Señor, Mateo capítulo 7, versículo 7, dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Recuerdan, hace un ratito le dije, ¿cuánto hace que en nuestra vida de oración no estamos golpeando la puerta del cielo? El Señor dice, llamad y se os abrirá. Dice él, buscad y hallaréis. ¿Cómo vamos a encontrar bendición si no estamos buscando a Dios, su guía en oración? Dice, pedid y se os dará. Estamos teniendo pocos logros porque no estamos pidiendo a Dios que haga su voluntad y derrame de sus bendiciones en nuestra vida. Todos conocemos el texto, poco lo practicamos. Otra vez, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pero ahora quiero en una página anterior, el Mateo capítulo 6 y el versículo 6. Espero que no se olvide. Este es Mateo 7:7. Ahora les invito a Mateo 6:6. Mire cómo dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 6, versículo 6. Dice el Señor Jesús, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiero llamar la atención, hermanos, que el pasaje dice que cuando ores, entra en tu aposento, en tu habitación, en ese lugar íntimo, y cierra la puerta y dedícate a hablar con Dios en ese lugar. Y hoy, en esta mañana, sentí cierta vergüenza, porque cuando viví de esta manera intensa, fue cuando operaron a mi nieto. Y recuerdo bien, hermanos, que doblé mis rodillas y me pasé toda la madrugada orando y pidiendo a Dios. Hace unos pocos meses atrás, mi hermana, que es una chica de 73 años, tuvo un infarto y tuvo como un derrame cerebral también. Y estuvo muy mal. Y entonces allí también recuerdo que doblé mis rodillas y lloré bastante. Y algún par de veces más. Pero me dio mucha vergüenza porque no siempre estoy aquí, en mi aposento, con la puerta cerrada, de rodillas dobladas, hablando con Dios. Y no es que me falte tiempo, sino que nosotros, hermanos, somos descuidados en nuestra vida de oración. Somos descuidados en nuestra manera de comunicación con Dios. Por eso que como resultado tenemos poco fruto, por eso como resultado somos poco felices, por eso como resultado no se ve fuego en nuestra vida, fuego celestial. Porque estamos aquí, hermano, permítame la expresión, estamos patinando en nuestra vida de oración. Tenemos que hacer pie, tenemos que tener firmeza, constancia en nuestra manera de orar, de buscar a el Señor.
Hermano, ¿cuánto hace que en nuestro altar no hay lágrimas por los perdidos? Pero sí oramos por trabajo, sí oramos por dinero, sí oramos por bienestar económico, oramos por salud, pero no oramos para hablar con Dios y disfrutar de su compañerismo, de su comunión. Hermano, tenemos que volver a encender el altar de la oración. Debemos volver a encender el fuego en el altar de la oración, hermano, porque este versículo que les leí de Mateo 6:6 dice el Señor: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿Mm? Hermanos, porque si no logramos orar en nuestra habitación, no habrá bendición en la congregación. Si nosotros, hermanos, no oramos en nuestra habitación, no habrá fuego de Dios en nuestra congregación. Ahora quiero recordarles algo del segundo mensaje que dimos, la segunda clase de seminario. ¿Se acuerdan que hablábamos de Elías enfrentando a los falsos profetas de Baal y de Acera? Ellos gritaban y se lastimaban, sangraban gritando a su Dios, pero no tuvieron respuesta. Cuando se dieron cuenta que el Dios que ellos clamaban era un Dios muerto, a ver cuántos recuerdan, dice que Elías acomodó las piedras y él acomodó allí el altar, hermano, que estaba desarreglado. Dice la Biblia, hablando sobre Elías, hermano, que él, hermano, tuvo que ordenar el altar. Puso ahí las piedras cada una en su lugar. Y una vez que tuvo el altar ordenado, clamó a Dios y Dios le respondió con fuego del cielo. Que les traigo a la memoria eso, porque eso es lo que necesitamos en esta misma noche. Ordenar el altar desarreglado. El altar donde hablábamos con Dios y ya no aparecemos muy seguido en ese lugar. El altar donde hablábamos con Dios y había fuego celestial, pero ahora solamente hay polvo, cenizas. Antes había lágrimas y ahora no hay nada de eso. Tenemos que arreglar el altar desordenado y después podemos esperar fuego de Dios, fuego en la obra de Dios, fuego en nuestro ministerio, fuego en la palabra de Dios cuando predicamos, fuego del Espíritu en nuestra vida, fuego en el altar de nuestra vida. Necesitamos, mis hermanos, orar y debemos hacerlo con urgencia, porque la iglesia de hoy, mire, nosotros estamos preparando el aniversario aquí en Buenos Aires. Y hemos tenido una larga conversación sobre las comidas que queremos ofrecer. En parte de esa conversación se habló de comprar cortinados nuevos y otros proponían de lavar los que teníamos. Hablamos de los pasajes para los predicadores y de la recepción de los que van a venir de lejos. Y a veces, hermanos, en nuestra vida de iglesia nos ocupamos muchos nosotros, hermanos, de que haya comida en la iglesia, de que haya música ensayada, dedicamos tiempo para ensayar. Muchas veces, hermanos, nos preocupamos que las sillas estén todas ordenadas y limpias. Acomodamos las flores en nuestro edificio, hermano. Muchas veces nos encargamos de poner una buena pintura en las paredes. Ordenamos el baño y tratamos de tener el edificio en la mejor condición. Pero eso no impacta a Dios. Eso no impresiona a Dios, hermano, si no hay fuego en el altar. Podemos tener la mejor música, la mejor comida, la iglesia mejor pintada, los hermanos con las mejores corbatas, las hermanas con las mejores faldas. Hermano, podemos venir hasta con el mejor perfume, pero nada de eso impacta a Dios, nada de eso impresiona a Dios. Lo que Dios quiere ver, hermano, es fuego en el altar. Eso es lo que nosotros necesitamos, porque si no hay fuego en el altar, hermano, el espectáculo que ofrecemos es muy triste. Estamos preocupados a veces en ofrecer un espectáculo, pero Dios está preocupado
por la escasez de fuego que hay entre nosotros. Dios está preocupado por la escasez de fuego celestial entre nosotros. Un recuerdo final. En el libro de Primera de Samuel, capítulo 3 y versículo 1, dice que en aquel tiempo escaseaba la palabra de Dios. Pero el capítulo 1 de Primera de Samuel nos habla acerca de una mujer impactante que se llamaba Ana. Una mujer que el sueño superior de su vida era tener un hijo para dedicárselo a Dios. Ella era estéril, iba al templo y oraba. El sacerdote pensaba que era una mujer en estado de ebriedad, pero ella estaba orando a Dios y clamando a Dios para a que se terminara su esterilidad y pudiera ser mamá. Y Dios le dio un hijo, y su hijo se llamó Samuel, uno de los grandes predicadores, profetas, y también fue juez de la nación. Pero esa mujer dobló muchas rodillas. Esa mujer derramó muchas lágrimas. Y esa mujer obtuvo la respuesta del cielo. El fuego en su vida nunca se apagó. Mirando el ejemplo de Ana, tenemos que venir en oración al Señor y buscar grandes cosas de la presencia de Dios. Necesitamos reclamar su fuego en su obra y que haya fuego en nuestras vidas para que podamos ser los mejores instrumentos para servir a nuestro Señor. Fuego en la obra de Dios, hermanos. Necesitamos nosotros, aunque pareciera poca cosa, si logramos que el fuego de Dios se encienda en mi vida, una pequeña llama, tan solo una pequeña llama, puede producir un gran avivamiento espiritual en la obra de Dios. Y yo quiero animarles en esta noche. Vayamos por eso, mis hermanos. Vayamos buscando ese gran avivamiento del Señor, fuego en la obra de Dios. Muy bien, hermanos.